Ya estamos ahí, hermanos, en Hechos capítulo 11. Ok, hermanos, vamos a leer, por favor, desde el versículo 19 hasta el versículo 26, de una manera alternada. Capítulo 11, versículo 19 hasta el versículo 26. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Vamos a ponernos todos de pie, por reverencia a la palabra de Dios. Hechos capítulo 11 y en el versículo 19 hasta el versículo 26. Yo el 19, ustedes el 20, y nos reunimos en el versículo 26. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pueden tomar su lugar, vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Permítenos hallar gracia en esta hora, Señor, en tu palabra. Bendice a cada corazón, permíteme predicar. Yo sé que soy un instrumento inútil, Señor, pero en tus manos yo sé que tú puedes hacer grandes cosas, Señor. Pero por cada uno de los hermanos, Señor, bendícenos y bendice tu palabra en nuestros corazones. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Lo que está pasando, déjenme, hermanos, abrirle un poquito el panorama de lo que está ocurriendo en el capítulo 11 de Hechos. Los hermanos habían sido esparcidos, es decir, una gran persecución había venido detrás de los cristianos en aquel tiempo por causa de Esteban. La palabra de Dios nos dice que habían sido esparcidos, tuvieron que huir a los hermanos y dice la Biblia que pasaron hasta Chipre, Fenicia y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solamente a los judíos. Pero había dos varones, dos locos, que comenzaron a predicar la palabra de Dios y formaron una iglesia, la iglesia de Antioquía. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, en el versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó como hermanos, cristianos por primera vez. Dice la palabra de Dios, nos dice ahí en el capítulo 11 que de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, mandaron a un hermano llamado Bernabé para que mirara qué es lo que estaba pasando en Antioquía. Es decir, la fama y el testimonio de los hermanos que estaban reunidos en Antioquía había esparcido, había llegado hasta Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, recordamos, hermanos, fue fundada primero. Fue en Jerusalén donde vino el día de Pentecostés y el Espíritu Santo descendió sobre los hermanos y comenzaron, les presentaron lenguas repartidas. Dice la palabra de Dios que ese día se añadieron como más de 3,000 personas. Se añadieron más de 3,000 personas y era una bendición. Estaban trabajando allí los discípulos y los hermanos estaban creciendo en la obra de Dios y en la gracia de Dios. Pero escucharon que en Antioquía se estaban reuniendo unos locos. Estaban escuchando la fama de la iglesia de Antioquía había llegado hasta Jerusalén.
Y la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para ver qué estaba pasando. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios para con los hermanos, se regocijó y les exhortó a que siguieran adelante. Dice que se reunieron ahí todo un año. Y la gente les empezó a llamar cristianos. Por primera vez, ¿en dónde? No en Jerusalén, en Antioquía. Tal vez el impacto de la iglesia que estaba en Jerusalén era mucho más grande la iglesia que estaba en Antioquía, el impacto era mucho más grande que la iglesia de Jerusalén. Y empezaron a llamarles cristianos por primera vez. Pero déjenme decirle algo. Estudié un poquito el panorama o el marco histórico de este versículo donde dice que fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Sabe qué era ese adjetivo? Era un adjetivo de burla. Se estaban burlando de ellos cada vez que le decían, mira, tú eres un cristiano. Se estaban burlando de los hermanos, pero a ellos no les importó. Y miren lo que dice en el versículo 27. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén. ¿A dónde, hermanos? Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió hasta el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La fama había crecido de la iglesia de Antioquía, aún más que la fama de la iglesia de Jerusalén. Y estaban contentos y estaban animados y estaban trabajando juntos. Y alguien profetizó que iba a venir una gran hambre, pero se pusieron a trabajar y se pusieron, hermanos, también a tratar de ayudar a los ancianos. Les llamaron cristianos por primera vez. En Hechos capítulo 4, acompáñenme por favor. Hechos capítulo 4 y el versículo 11, la palabra de Dios nos dice, Hechos capítulo 4 y el versículo 11. El versículo 13, perdónanos. Capítulo 4, versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con ¿quién? Con Jesús. Algo en ellos había cambiado. La palabra de Dios dice que esos hombres eran sin letras, eran analfabetas, ignorantes. Dice que eran hombres sin letras y del vulgo. Eran los hombres más vulgares, los pescadores eran los hombres más vulgares que podía existir en aquel tiempo. Era lo más bajo tal vez. Era lo más vulgar. Ni siquiera tenían refinés para hablar. Ni siquiera en su porte eran algo elegantes. Eran hombres completamente ignorantes, sin letras y del vulgo. Y la palabra de Dios dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo, ellos sabían y ellos les habían visto, les conocían cuando ellos eran pescadores, que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Algo en ellos cambió. Algo en la iglesia de Jerusalén cambió. Algo en la iglesia de Antioquía cambió. Le reconocían que habían estado con Jesús. Les empezaron a llamar cristianos, cristos pequeños, seguidores de Cristo, seguidores de Jesús, que aunque lo decían en términos de burla, pero les estaban dando un gran título. Llamaron cristianos por primera vez, cristianos pequeños. ¿Por qué? Porque hacían lo que Cristo hacía. Porque caminaban como Cristo caminaba. Porque hablaban como Cristo hablaba.
porque predicaban el reino de Dios como Cristo lo hacía. Eran copias idénticas de Cristo. Les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Acompáñame por favor a 1 de Juan, capítulo 2. Esto fue solo la introducción. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué, hermanos? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como, hermanos, como él anduvo. Les llamaron cristianos por primera vez porque hacían lo que Cristo hacía. A Pedro y a Juan les reconocieron que habían estado con Jesús porque algo había cambiado en ellos. El impacto y el poder de Dios había llegado a sus vidas y habían cambiado de una manera tan radical, hermanos, de ser hombres sin letras, ignorantes y del vulgo. Se maravillaban y decían, estos hombres realmente han estado con Jesús. Hoy en día, hermanos, hace falta cristianos de verdad. Hoy en día parece que ser cristiano es solamente ponerse un traje y una corbata. Parece que ser cristiano es solamente los días jueves y los días domingos. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Pero nuestro andar, hermanos, no es como el de Cristo. Nuestro andar no es como Cristo anduvo. Nuestro andar deja mucho que desear como cristianos. Vivamos como nos manda la Biblia. En el capítulo 2, versículo 3, ahí mismo Juan dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y que, hermanos, si guardamos sus mandamientos. Y no está hablando de decir, bueno, lo voy a guardar y ya no lo voy a sacar nunca jamás. Está diciendo, lo voy a inscribir en mi corazón y lo voy a llevar a la práctica, lo voy a guardar. Guardamos la ley porque si no, pues nos dan una multa, ¿eh? Nos dan un ticket ahí, no nos pasamos los santos porque nos puede mirar un policía y entonces nos dan un ticket o una multa, una infracción. Dice la palabra de Dios que si decimos que estamos en él y no guardamos sus mandamientos, pues entonces estamos echando mentiras. Si decimos que estamos en él, debemos andar como él anduvo. Hace falta cristianos de verdad hoy en día. Hace falta cristianos que puedan decir y la gente se pueda maravillar de que estos hombres eran sin letras y del vulgo, pero han estado con Jesús. Algo ha cambiado en su vida. Algo cambió en la vida del hermano. Algo cambió en la vida del hermano. ¿Qué ha cambiado en su vida? ¿Qué ha cambiado en nuestras vidas, hermanos, hoy en día? Parece que ser cristiano es solamente ponerse un traje y una corbata. Oh, sí, yo soy un bautista fundamental. Oh, deberíamos dejar de ser bautistas fundamentales sin empezar a ser cristianos. Hace falta cristianos de verdad que cumplan la palabra de Dios, que vivan conforme a la palabra de Dios, que vivan conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Como nos manda la palabra de Dios, como nos manda la Biblia, pero si ni siquiera leemos la Biblia. Y no nos damos cuenta cómo es la voluntad de Dios para nosotros, no nos damos cuenta cómo Dios quiere que vivamos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Una de las cosas por las cuales doy gracias a Dios, hermanos, es por la conciencia que Dios nos da. Es decir, el ser consciente. Ayer 10:30 de la noche y todavía estaban predicando. Hoy vamos a salir a decir,
Son un poco antes de las 8:30, denme unos minutos más y les prometo que vamos a terminar pronto. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Un cristiano de verdad da a conocer el reino de Dios. Un cristiano de verdad va por todo el mundo y predica el evangelio. Oh, es difícil llegar a China. Es difícil llegar a Alemania. Es difícil llegar a España. Pero su colonia. ¿Cuántos en su colonia saben que usted es cristiano? ¿Cuántos de sus vecinos saben que usted es cristiano? ¿Cuántos de su trabajo saben que usted es cristiano? Debemos dar a conocer el reino de Dios. Es lo que hace un cristiano de verdad. Los hermanos que estaban en Antioquía, dice la palabra de Dios, que daban a conocer y todo un año se reunían en la iglesia primitiva en Jerusalén. Todos los días por las calles y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. ¿Saben cómo se dieron cuenta que Juan y Pedro habían cambiado? Los escucharon hablar. Y ellos sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, pero se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Que algo en ellos había cambiado. ¿Por qué? Porque daban a conocer el reino de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es un honor ser soldado. Es un honor portar el emblema de su país. Es un honor ponerse una camiseta de fútbol por su equipo. Y jugar y darlo todo. Es un honor que me digan cristiano, aunque se burlen. Amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un cristiano de verdad porta con honor el nombre de su Salvador. Porta con honor el nombre de su Salvador. Amén. Porta con honor el nombre de quien lo dio todo por él. Quien dejó todo en su gloria y vino a tener nada. No tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Yo le aseguro que el más pobre de aquí, al menos tiene una almohada. Al menos tenemos una almohada. Al menos tenemos una cobija. Señor Jesucristo ni eso tenía. Porta con honor el nombre de quien lo dio todo por él. Teniendo nada. Vino a tener nada para que nosotros pudiéramos tener todo. La palabra de Dios dice que con su pobreza fuéramos nosotros, ¿qué hermanos? Enriquecidos. Oh, ¿quién es pobre aquí? ¿Quién es pobre aquí? No hay nadie que sea pobre. ¿Cuántos podrían decir, yo tengo el refrigerador vacío, la alacena vacía, no tengo nada que comer en mi casa? Porque con su pobreza fuimos nosotros enriquecidos. Porque con su pobreza fuimos nosotros vinimos nosotros a tenerlo todo, a estar completos en Cristo, a tener salud, a tener la bendición de nuestro Dios, a tener absolutamente todo, hermanos, a nuestro alcance. Oh, qué bendición por las peticiones contestadas. Qué bendición por las peticiones contestadas. Sabemos que Dios contesta, Dios escucha la oración y Dios contesta. Debemos portar con honor el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2:15.
Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno ama las corrientes del mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es un problema. Eso es algo de qué preocuparnos. Si el amor del Padre no está en usted. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por último, acompáñenme a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y en el versículo 37. Un cristiano de verdad, un cristiano verdadero, demuestra amor auténtico. Capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién podría decir aquí, yo no me amo? Todos nos amamos. Todos nos amamos, hermanos. Oh, cuando nos levantamos en la mañana y nos vemos al espejo y decimos, qué guapo amanecí hoy. Oh, es porque nos amamos. Oh, nadie pone su mano en una superficie y con la otra se da con el martillo. ¿Por qué? Porque le va a doler y se ama. Yo sé que a veces hay accidentes, pero por eso son accidentes, porque no son planeados. Oh, pero cada uno de nosotros nos amamos. Nos amamos. Y el Señor nos dice, amarás a quién? A tu prójimo. Aunque tu prójimo esté feo, aunque tu prójimo te caiga mal, aunque tu prójimo sea lo que sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un cristiano de verdad muestra amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Un cristiano de verdad demuestra amor. Amor verdadero, auténtico amor. Juan 13, 35 dice así. En esto conocerán ¿quién? Todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Sí que, hermanos? Si tuvieres amor los unos con los otros. Si tuvieres amor los unos con los otros. Es fácil amar a quien nos hace bien. Oh, pero qué difícil es amar a quien nos ha herido. Qué difícil es amar a quien ha ido en nuestra contra. Qué difícil es amar a quien no queremos amar. Pero el Señor nos dice, un cristiano de verdad demuestra amor verdadero, amor auténtico. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tuviereis amor los unos con los otros. Fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Reconocían que aquellos discípulos habían estado con Jesús porque algo había cambiado. Eran cristianos de verdad. Pero ¿qué ha cambiado en nosotros? ¿Qué ha cambiado en nuestras vidas?
Dejamos de fumar, dejamos de tomar, dejamos de consumir drogas. Pero ¿qué ha cambiado en nuestras vidas? ¿Qué ha cambiado en nuestras vidas? Ni siquiera vivimos como Dios nos manda. Ni siquiera publicamos el reino de Dios a los demás. Ni siquiera portamos con honor el nombre del Señor. Amamos al mundo y no demostramos amor auténtico. Pero ¿qué hace un cristiano de verdad? Cristiano de verdad, algo cambia. Algo ha cambiado en nuestras vidas. Dios nos ha dado la mente de Cristo. Dios nos ha dado de su Espíritu, que nos da las fuerzas y nos da el poder para seguir adelante. Fuimos comprados con sangre. Vivimos años en vanidad. Pero qué bendición que ahora podemos decir somos cristianos. Pero le hago esta pregunta: ¿es usted un cristiano de verdad? Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos das de aquellos discípulos, Señor, que fueron llamados cristianos por primera vez. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos de verdad. Ayúdanos a ser cristianos genuinos. Ayúdanos a portar con honor tu nombre. Ayúdanos, Señor, bendícenos en esta hora. Ayúdanos a amarnos unos a otros. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.